La Iglesia Vino Nuevo se complace en presentar la poderosa palabra de Dios que cambia nuestras vidas. Quédese con nosotros a disfrutar este precioso mensaje. Estamos en el capítulo 24 de Mateo. Y pues estamos viendo y estamos estudiando, hermanos, de la importancia de la perseverancia. Y hay una palabra que el Señor nos tiene en este tiempo. Y esa palabra es, hermanos, que no importa tan feo se vean los tiempos, nosotros tenemos que perseverar en lo que hemos creído. Tenemos que seguir adelante. Y vimos en qué teníamos que perseverar y dijimos que teníamos que perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dijimos que en estas cosas teníamos que perseverar nosotros como iglesia de Jesucristo. Haciendo estas cosas nosotros también vimos de que el Señor dice iba a añadir a la iglesia a los que habían de ser salvos. Por eso es importante, hermanos, de que nuestra mente y nuestro corazón todavía se mantenga, hermanos, ese deseo, ese anhelo de querer ser la iglesia de Jesucristo, como nos lo dice la palabra de Dios. Hay iglesias que ya no perseveran en esto. Hay iglesias, hermanos, donde se ve que ya solo es un club social ahí, los hermanos llegan y todo esto se ven, se van y pues hay que vean que Dios los acompañe, ¿verdad? Pero la Biblia nos exhorta a no, hermanos, nosotros cambiar, sino a nosotros a estar, hermanos, pendientes de lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Déjenme compartir con ustedes unos textos que están en el libro de Josué. Si me acompañan al libro de Josué, capítulo 1, leemos la escritura. Mire lo que dice Josué 1:7 en adelante. Dice la palabra: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Oiga el verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todas las cosas te saldrán bien. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Mira el consejo de la palabra. Esto es perseverancia. Que las cosas nunca se aparten de nosotros. Que este libro, hermanos, sea del diario vivir con nosotros. Meditando en él, leyéndolo, memorizándolo, viviéndolo. Porque también el Señor Jesucristo dijo que no son los oidores de la ley los que hacen la voluntad de Dios, sino los hacedores, dijo Cristo, son los verdaderos hijos de Dios, los que hacen lo que está escrito en este libro. Por eso nosotros, hermanos, somos luz para este mundo, somos la sal de esta tierra, somos como una luz que alumbra, hermanos, en un monte alto, donde la gente puede ver la claridad. Somos la gente, hermanos, todavía donde está ese sabor todavía que se encuentra, hermanos, como la sal le da el sazón a la comida. Así la palabra de Dios en nuestras vidas es el sazón en nuestras vidas. Que todavía amamos la justicia, amamos el derecho,
Queremos hermanos, que todo el mundo viva de acuerdo como la palabra de Dios, pero vemos que hay otro reino en este mundo que se nos opone. El reino de las tinieblas. Satanás, su príncipe, también está operando en este mundo y tiene los hijos de desobediencia, los hijos de maldición, aquellos que nos ponen tropiezo en nuestro camino. Pero nosotros, hermanos, aunque sucedan todas estas cosas, debemos de salir adelante, de perseverar en todo esto como iglesia de Jesucristo. Yo sé que tal vez muchos de ustedes no me creían cuando les decía, hermanos, aprovechemos que tenemos el tiempo que la iglesia está abierta todavía, porque va a venir nuevamente el tiempo en que la iglesia se va a cerrar. Y quién sabe si se va a volver a abrir. Porque Satanás, el nuevo orden mundial, y mucha gente que les digo que habita en lo oscuro, que está en contra de la voluntad de Dios, están trabajando 7/24, no se detienen. Por eso la iglesia de Jesucristo tiene que estar orando, velando, hermanos, porque el tiempo que viene es un tiempo terrible. Y si no perseveramos, vamos a tropezar. Vamos a tropezar en el camino. Por eso yo a ustedes les hago muchas preguntas y nunca les digo que me las respondan. ¿Qué tanto usted ora, hermano? ¿Qué tanto usted lee su Biblia, la memoriza, la vive, la comparte con otra gente? ¿Qué tanto se vive de acuerdo como el Evangelio dice? Jesús dijo que estos tiempos iban a ser peligrosos, iban a ser decisivos. Espérese, que ahí viene un montón de falsos profetas que van a hacer señales, porque lo que hemos visto todavía no es nada de lo que hemos visto comparado a todo lo que viene. ¿Por qué? Porque la trampa ya está tendida. La trampa viene contra aquellos hermanos que no conocen la verdad. Pero gloria a Dios, hermano, que todavía hay un pueblo que todavía lee la palabra, escudriña la Biblia, vive el Evangelio, da testimonio. Y no nos avergonzamos del Evangelio de Jesucristo. Gloria a Dios. En el verso 13 del capítulo 24 dijo Jesús, y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mantenga estas palabras en mente, porque para estos tiempos el Señor Jesucristo dijo estas palabras, que el que perseveraría hasta el fin, ese sería salvo. ¿Salvo de qué? Yo ya les he dicho, de una gran ira que viene sobre este mundo, de la destrucción que se aproxima. Pero hay muchos que todavía todo esto lo tienen en broma, lo tienen por tardanza, lo tienen el hermano, lo tienen asustado los huracanes. No, amado hermano, yo conozco, yo sé lo que dice la Biblia. Sabemos lo que dice la Biblia. Entendemos los tiempos que estamos viviendo. Este no es tiempo, hermanos, para desperdiciarlo. Este es tiempo para poner más de nuestra parte y de nuestra fuerza en las cosas de Dios. Porque un pueblo descuidado, hermano, es un pueblo que va a plena destrucción. Usted ha visto todos los preparativos que se hacen, hermano, cuando vienen las catástrofes. Ahora que podemos ver que las catástrofes vienen y se aproximan, los gobiernos se ponen a hacer cosas. Y yo digo, y la iglesia de Jesucristo, viendo el tiempo que estamos viviendo, todas las señales las tenemos encima. Como les he dicho, tal vez hasta en broma y todo eso. El anticristo ya nos está respirando hasta en la nuca. Y la iglesia todavía, muchos están durmiendo. Muchos no saben ni en qué tiempo estamos. ¿Por qué? Por el descuido de la palabra. El adormecimiento. Por los demonios que sutilmente están trabajando en este tiempo. Los principados, los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Tenemos una lucha acérrima, hermanos. Pero ustedes dicen, bueno, ¿y cuál lucha, hermano? ¿Cuál lucha? Yo ya les he dicho a ustedes
que se han hecho 3 pactos globales ya en este mundo. Puede ser, no estoy diciendo que así sea, lo digo en teoría, puede ser de que el año que viene empezamos a ver que esos 3 pactos globales que se han hecho en todo el mundo empiezan a trabajar con toda su fuerza. Y todo esto será ¿por qué? Porque aparecerá el hombre de pecado, el hijo de perdición. Iglesia, tenemos que estar preparados. Hay muchas cosas que la Biblia ya no las anunció y las estamos viendo que están sucediendo. Enfrente de nuestras narices están pasando. Oh sí, pero como los medios de comunicación, Hollywood y otras empresas, hermanos, que se han dedicado a hacer películas basadas en pura fantasía, no en la palabra de Dios, tienen todo confundido al pueblo de Dios. A esa gente que hace movies no les interesa, hermanos, verdaderamente la fe. Lo que les interesa es el dinero. Y por eso ponen ahí lo que se les pegue en gana. Pero bíblicamente, si usted examina lo que ellos dicen en las movies y todo eso, no concuerda con la Biblia. No concuerda con la palabra. Y muchos aleluyas dicen, así va a ser. Y por eso tenemos todas las señales encima. Y uno les dice que está pasando esto, que está pasando lo otro. Y que, hermano, no se asuste. Si todavía no es tiempo. Ok, hermano. Siga soñando. Lo digo para aquel, ¿verdad?, que piensa de esta manera. Estamos en tiempos difíciles. Y estos tiempos ya están aquí. Nos acercamos al punto donde ahorita casualmente nos encontramos. El Señor Jesucristo dijo en el verso 14, y será predicado óigame bien, usted que me vea por ahí, por los medios, mire, será predicado este evangelio del reino a todas las naciones para testimonio, y entonces vendrá el fin. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque ahora hay muchos evangelios en los púlpitos. Evangelio de la prosperidad, el nomianismo, la simonía, la psicología se ha metido en la iglesia. Está el evangelio, la teología, como les he dicho, de la liberación, que es una teología muy peligrosa y que ahorita está azotando todo Sudamérica y la gente no sabe. El comunismo es el que trae todo eso. La teología de la liberación. Cosas que condenaron Juan Pablo II, uno de los papas que estuvieron anteriormente de y otros papas que hubieron atrás, condenaron esa teología porque golpeó mayormente la Iglesia Católica y muchos pueblos hispanoamericanos, así como los pueblos hermanos europeos. Lo golpeó, ¿por qué? Porque esa es una teología infernal. Y es la que está desestabilizando ahorita a los países. Y es lo que quieren traer también, hermano, a los Estados Unidos. ¿Por qué usted ve el gran serio, el gran conflicto, el gran combate que estamos teniendo en Estados Unidos, hermano? El gran fraude electoral que ha habido y todavía la gente dice, no hay fraude. Claro, si no dejen de ver CNN, ABC News, Fox News, todas esas, donde puro lo que dan es basura lo que dan. Por eso la gente está tan perdida en este tiempo. Y le voy a decir algo. Y ese es uno de los tantos poderes que el anticristo va a manejar en este mundo. La desinformación, para que la gente no sepa ni dónde está parada. Y eso es lo que se está viviendo ahorita. Estamos en tiempos peligrosos, hermanos. Muy peligrosos. Pongamos atención en lo que el Señor Jesucristo dijo. Será predicado evangelio del reino, tiene que ser predicado. ¿Qué es lo que escucha usted ahora, hermano, en los muchos canales de prédicas que hay? ¿Qué es lo que se está predicando? ¿Se está predicando lo que Jesús dijo? Él fue específico, dijo, evangelio del reino es el que tiene que predicarse a las naciones para testimonio a ellos. Esto es lo que tiene que predicarse. El evangelio, las buenas nuevas de salvación. El Hijo de Dios ya vino, Jesucristo en carne, murió por nosotros, fue sepultado, resucitó al tercer día, está a la diestra del Padre en las alturas.
Hay un reino, hermanos, que golpea en este mundo que se llama el reino de las tinieblas. Todo este mundo, hermano, es la gran viña del Señor. Aquí el Señor vino a sembrar su trigo, pero también Satanás vino a sembrar su semilla. Todas las cosas que el Señor Jesucristo habló de este reino, las dejó escondidas en parábolas. ¿Por qué? Porque la gente no le interesaba. Seguían a Jesucristo y iban como un día de campaña. Vamos a oír al maestro, allá al monte, subidos en una montaña, o como lo veamos ahí. Vamos a ir a ver nada, vamos de picnic. Por eso el Señor Jesucristo le dijo, cuando los apóstoles le preguntaron, bueno, ¿y por qué les hablas por parábolas a la gente? Él le dijo, para que no entiendan y se pierdan y ni yo los salve. Y dijeron los apóstoles, pero ¿y por qué? Porque su corazón está cargado de maldad y oyen pesadamente con los oídos y no quieren entender. Por eso dijo Jesús, les hablo de esa manera. Pero a ustedes, les dijo Cristo, todas las cosas en privado yo se las doy a conocer. Les doy a conocer los misterios del reino de los cielos. Por eso la iglesia tiene que conocer, hermano, este misterio. Tiene que conocer el evangelio del reino. Tenemos que conocer la palabra de Dios. En estos pocos minutos que nos quedan, que vamos a terminar. En estos pocos minutos que nos quedan, echémosle un vistazo a vuelo de pájaro al Evangelio de Mateo. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Nada más un vistazo a vuelo de pájaro. El capítulo 1 del Evangelio de Mateo. ¿Cómo empieza? Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Nota que ahí dice primero David y después pone Abraham, dando a entender, hermanos, de que este evangelio iba a ser trazado en la idea de que Jesús es el descendiente de David. Allá por los versos 18 en adelante nosotros podemos ver la anunciación. Llega un ángel, visita a José y le dice que no tuviera temor de recibir a su mujer. ¿Por qué? Porque lo que estaba en el vientre de ella es engendrado del Espíritu Santo. Y se le da la buena noticia de que iban a ser el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Qué dice el capítulo 2 de San Mateo? ¿Cómo empieza? Cuando nació, dice Jesús, en Belén de Judea vinieron del oriente unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y se alborotó todo el mundo, peor Herodes, hermano. ¿Cómo que ha nacido otro rey en mi territorio? Vea el corazón de los reyes, está podrido. ¿En qué termina casi todo este capítulo? En la tragedia que este hombre, cuando se vio burlado de estos magos, mandó a matar a todos los niños que habían nacido de 2 años para abajo en Belén. Los mandó a matar. Luego brincamos al capítulo 3. En aquellos días dice que apareció Juan el Bautista en el desierto de Judea predicando y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y este es de quien estaba escrito, dice ahí, allá en Isaías el profeta. Lo interesante de este capítulo es que ahí por los versos 17 en adelante Jesucristo es bautizado y la palabra de Dios dice que vino, se abren los cielos, desciende el Espíritu Santo y lo unge al Señor Jesucristo, dando a entender que ese era el ungido, el Hijo de Dios, que ya había venido y que estaba enfrente de Jerusalén. Y desde esa hora el Espíritu Santo queda sobre el Señor Jesucristo y ya no se fue de él. Brincamos al capítulo 4. ¿Qué hay en el capítulo 4? Vemos que Jesucristo dice, impulsado por el Espíritu, se fue al desierto a hacer un tremendo ayuno de 40 días y 40 noches. Y estuvo allí ayunando, dice, y vino aquel el tentador a tentarlo. Si eres el Hijo de Dios, di que las piedras se conviertan en pan. Este Satanás, este embustero, pensó que iba a ser como con el primer Adán, pero aquí se vino a dar en los dientes. ¿Por qué? Porque no pudo vencer al segundo Adán. ¿Sabía que Jesucristo es el segundo Adán? Romanos capítulo 5 y Romanos capítulo 15. La Biblia ahí lo llama el segundo Adán. Luego brincamos al capítulo 5 de Mateo. ¿Qué hay en el capítulo 5? Dice que cuando Jesús regresa en el poder del Espíritu para allá, dice que viendo la gran multitud subió a la montaña y se sentó y les empezó a decir, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y empieza Jesús a hablar de las bienaventuranzas.
Y les dijo a sus discípulos y les advirtió que iban a venir persecuciones. Lo interesante en este capítulo es lo que él dijo en el verso 17. En el verso 17 Jesús les dijo: no piensen, ni siquiera se les ocurra que yo he venido a abrogar la ley y los profetas. Porque es más probable, dijo el Señor Jesucristo, que pasen el cielo y la tierra a que una jota y una tilde se frustre de la ley. Así dijo nuestro maestro. No, pero como ahora la gente ya se les olvidó el evangelio, ahora predican otra cosa, puras bayuncadas. El caballo blanco de Saulo de Tarso, cuando lo botó cuando iba para Damasco, yo digo, y he leído tantas veces ese capítulo 9 yo de Hechos, y nunca he visto el caballo allí. ¿Qué dice el capítulo 6? Brincamos al capítulo 6. Les digo, esto es un vuelo de pájaro, viendo nada más el evangelio de Mateo. ¿Qué dice el capítulo 6 de su libro? No hagáis vuestra justicia delante de los hombres, empieza a decir el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque había gente que le gustaba orar en la sinagoga, se paraban para que la gente los vieran, dar ofrendas a los demás para que la gente los viera. ¿Sabe lo interesante en este capítulo? Que el Señor Jesucristo les enseña la oración, hermano, una oración que jamás nadie había orado. Les enseñó el Padre Nuestro. Le aseguro que si yo lo pongo a usted a recitar aquí el Padre Nuestro, ¿quién lo quiere venir a decir? El Padre Nuestro. ¿Se acuerdan lo que dice esa bendita oración, hermano? Padre Nuestro, dice, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, oiga, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Jamás alguien había orado semejante cosa. Luego brincamos al capítulo 7. ¿Qué empieza diciendo el capítulo 7? El Señor Jesucristo le dice: no juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque de la misma manera que usted juzga a otro, con esa misma medida lo van a juzgar a usted también. Y así se fue hablando, porque muchos vemos, hermanos, la paja que tiene el vecino en su ojo, pero no vemos la enorme viga que tenemos en el nuestro. ¿Sabe lo interesante en este capítulo, ya para terminarlo? Que Jesús compara a la gente y les dice: ¿a qué lo voy a comparar? A todos los que me han oído. A un hombre prudente que edificó la casa sobre la roca. Vinieron ríos, vinieron vientos, vinieron lluvias y la casa no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca, por eso no cayó. ¿En qué está fundado usted, hermano? ¿En qué está fundada la iglesia? Está fundada en la iglesia, no en Pedro. Está fundada en Cristo, que es la roca. Y dice al final del capítulo, y la gente lo oía, dice, y se admiraba de su doctrina. Claro, estaban acostumbrados a oír un montón de pícaros, de ladrones, que se habían metido al rebaño del Señor, que nada más hacer a eso. Llegaban nada más, hermano, a extorsionar a la gente, a robarle. Habían olvidado la doctrina. Luego brincamos al capítulo 8, donde vemos que Jesús desciende del monte y lo primero que le sale al encuentro es un hombre leproso y le dice: si quieres, dice: Señor, puedes limpiarme. Jesús, teniendo misericordia de él, y lo vio y le dijo: quiero ser limpio. Inmediatamente lo tocó y la lepra se fue de aquel hombre. ¿Dónde está ese Cristo ahora en la iglesia, hermanos? ¿Dónde está ese poder de sanidad? ¿Dónde está esa manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo? Podemos ver también el siervo de un centurión en el mismo capítulo, la suegra de Pedro, también allí sanada. Brincamos al capítulo 9. ¿Qué hay en el capítulo 9? Encontramos otro relato de sanidad. Vienen hombres y trajeron a un paralítico que no podía caminar. Jesucristo primeramente lo ve y le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí vienen a cuestionar la autoridad de Jesucristo. Y dice: ¿quién es este que hasta pecados perdona ahora? Oiga, lo que es no conocer al Señor. Por eso yo te digo, iglesia, ¿conoces la palabra? ¿Conoces la Biblia, hermano? Y vemos que la autoridad de nuestro Señor es juzgada allí.
Él les dice, mire, les voy a hacer 2 demostraciones. Que puedo perdonar pecados, y levantó al paralítico y todo el mundo se quedó. Nunca hemos visto tal cosa, dijeron. Brincamos a un capítulo 10. ¿Qué vemos en el capítulo 10? El Señor Jesucristo llama a sus primeros 12 discípulos, les da autoridad sobre los demonios, para que sanen enfermedades, para que atiendan a la gente. Hermano, ¿a dónde están todos esos ministerios ahora? Ahora parecemos llaneros solitarios por ahí. Ya nadie se cuida de nada. Hablar de demonios, esa es cosa del siglo pasado. En este hermano hablando de demonios. No, amado hermano, vivimos una lucha férrima, una lucha, hermano, en la cual si no es el poder del Espíritu Santo y la gracia de Jesucristo, nosotros no estuviéramos en pie. Luego brincamos al capítulo 11. ¿Qué en el capítulo 11? Vemos un hombre que estaba preso, Juan el Bautista. Le manda los mensajeros al Señor Jesucristo diciéndole, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Inmediatamente Jesús se pone a hacer sanidades, milagros y todo esto para que vayan y díganle a Juan, les dijo, lo que ustedes ven, lo que han escuchado. Y luego, ¿qué es lo que sucede? Jesús empieza a recriminar a todas aquellas ciudades impenitentes y les dijo, miren, hay de ti Corazín, hay de ti Betsaida, porque si estos milagros se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, ya tiempos que se hubieran arrepentido. Y hoy, hermanos, se predica y se predica y se predica el evangelio y la gente más dura y más dura todavía. Luego venimos al capítulo 12. ¿Qué es en el capítulo 12? Empiezan las confrontaciones. Pasando Jesús por los sembrados, dice por allí, tuvieron hambre los discípulos y empiezan a frotar las gavillas, hermanos, del trigo porque tenían hambre. Inmediatamente le cayó el pelo a la sopa, aparecieron los fariseos. ¿Por qué tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el sábado? Le digo, Señor, hipócritas estos, hombre. Les digo, ¿no han leído ustedes también lo que hizo David? Les dijo cómo entró en el templo y le pidió de comer a aquel, conociendo a Abiatar el sumo sacerdote, y les dio los panes de la propiciación, de los cuales solamente a los sacerdotes les es permitido comer. Pero usted ve ahora, hay una secta por ahí, una secta judaizante que nos quieren a nosotros decir cómo guardar el sábado. Dios mío santo, y si usted lo ve, hermano, de esta otra iglesia, hermano, de los adventistas del séptimo día, quebrando usted el sábado, lo condenan. ¿Sabe qué? Dígale cuando alguien le diga algo, ¿sabes qué? Tú no eres Señor del sábado. El Señor del sábado es mi Señor Jesucristo. Y Él es el único que me puede condenar o que me puede, hermano, exonerar. Luego vamos al capítulo 13. ¿Qué encontramos en el capítulo 13? Dice que Jesús sale de su casa, se va a la orilla del mar e inmediatamente se le reúne una gran multitud y les empieza a hablar muchas cosas por parábolas. Encontramos la parábola de la cizaña, la parábola del tesoro, la parábola del grano de mostaza. Muchas parábolas puede encontrar usted allí. Y el motivo de las parábolas ahí está escrito. Luego viene el capítulo 14. ¿Qué encontramos en el capítulo 14? Encontramos que el Señor Jesucristo les empieza diciendo a aquella gente, les empieza a hablar de Juan el Bautista, porque Herodes dijo, ese es Juan que ha resucitado de los muertos. Oiga, hermano, qué teología la de este hombre. Decía, ese es Juan que ha resucitado de los muertos, les decía el Señor Jesucristo. Ese yo lo decapité y se ya ha resucitado, por eso actúan estos poderes en él. Y esas iglesias atrabancadas que creen que hay cosas que les dicen. ¿Y sabe lo interesante en este capítulo? Que ahí el Señor Jesucristo le dice a esta gente que él era aquel Elías que había de venir. Elías ya vino hace 2000 años atrás y lo mataron también. Buscamos al capítulo 15. ¿Qué hay en el capítulo 15? En el capítulo 15 encontramos una confrontación de ¿qué? Las obras y los mandamientos de Dios, la tradición. Y condenaron a aquellos porque no se lavaban las manos antes de comer. Jesús les dijo, hipócritas, también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por darle la mayor validad a sus tradiciones. Vamos al capítulo 16. ¿Qué hay en el capítulo 16? En el capítulo 16 ahí encontramos, hermanos, el valor, hermanos, y el de estar atentos, de ver, hermanos, las cosas que están sucediendo alrededor de nosotros. Llegan aquellos muy ungidos y le dicen, maestro, deseamos ver de ti señal del cielo. ¿Nos puedes hacer un milagrito, por favor? Les dijo, hipócritas. Cuando ustedes ven la nube que sale de aquel lado, dice, buen tiempo va a ser. Y cuando ven la otra nube que aparece del otro lado, les dice, viene lluvia. Bien, les dice, ustedes saben. Y les dice, ¿cómo es posible que alrededor de tantas señales que están sucediendo, no entienden los tiempos que están viviendo? ¿No estamos ahora lo mismo, hermanos?
La iglesia preguntando que en qué tiempo estamos viviendo. Luego lo brincamos al capítulo 17 de Mateo. ¿Qué encontramos ahí? La transfiguración en el monte Tabor. 6 días después Jesús toma, dice, al círculo más cercano de sus discípulos y se va a transfigurar a un monte alto y les enseñó, hermanos, ahí les mostró el reino venidero que ha de venir. Aparecen Moisés y Elías y los discípulos, hermanos. Ese es el reino que viene, el reino de los resucitados y de los hombres y de las naciones que entren por misericordia en aquel tiempo que se aproxima. Luego brincamos al capítulo 18. ¿Qué hay en el capítulo 18? Discutiendo como siempre, ¿verdad? ¿Quién quiere ser el mayor en el reino de los cielos? Y aquí, que allá, y que esto y que lo otro. Jesús les trajo un niño y les dice, mire, el que no se humille como un niño de esto, les dijo, no va a entrar en el reino de los cielos. Muchos hablan de la inocencia del niño y que esto del niño. No, hermano, ahí se está hablando de la obediencia. Yo soy el último de la familia y a mí mis hermanos mayores que andan a traerme la toalla, que traerme las sandalias, que andan a hacer esto, que andan a hacerme este mandado. Y yo nunca dije que no, yo iba corriendo a hacerlo. Eso es un niño, así quiere Cristo que seamos. Luego está el capítulo 19. ¿Qué hay en el capítulo 19 de Mateo? Jesús le empieza a hablar a aquellos líderes encopetados acerca del divorcio, porque ¿saben qué? Esa gente se quería divorciar por cualquier cosita, pícaros, degenerados en lo que eran. Y Jesús les empieza a hablar de todo eso. Ya en el capítulo 20, una gran parábola, los labradores malvados. ¿Y sabe quiénes son esos labradores? Muchos de los que están dentro de la iglesia y todo el tiempo pasan renegando de Cristo y nada más que reniegan y reniegan y reniegan y reniegan. De eso está hablando esa parábola. De hombres renegadores, pero que están haciendo el trabajo en la obra de Cristo. Y hay otro montón de parábolas allí. ¿Qué hay en el capítulo 21? Hermano, usted ve, por eso yo le digo a usted, le pregunto, ¿conoce usted su Biblia, hermano? Iglesia, ¿conoces tu Biblia? En el capítulo 21 encontramos donde se cumple un montón de profecías. La entrada triunfal de Jesucristo, dice que el Señor mandó a unos, dice, para que fueran a traerle un burrito. Y el Señor dice que se montó en él y todas las multitudes, hermanos, empezaron a gozar y a decir, Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana, Dios en las alturas. 8 días después, crucifíquenlo. Ahí estaba el montón de gente. Qué conocimiento, ¿no? Conocimiento camaleón, ahora sí, mañana no. ¿Qué hay en el capítulo 21 de Mateo, hermano? ¿Qué hay en el capítulo 21? El Señor le sigue hablando por parábolas a esta gente. Capítulo 22, la fiesta de gran bodas que el rey le hizo a su hijo y los invitó a llamar. Nadie quiso venir. Así ahora les estamos llamando a mucha gente que no han creído en Jesucristo y que no están firmes, les decimos que vengan. Capítulo 23, les pega una gran peinada al Señor Jesucristo a los fariseos y a los líderes de Israel, a los pastores de Israel. ¿Por qué? Porque nada más habían hecho de la casa de Dios una cueva de ladrones. Es lo que lo habían hecho. Brincamos al capítulo 24. Jamás hemos escuchado profeta que nos ha dicho con tanta precisión todas las cosas que iban a suceder, desde la destrucción del templo hasta su segunda venida. Todas las señales que ahí están escritas. Capítulo 25, ¿qué encontramos ahí? Encontramos, hermanos, a 10 vírgenes insensatas. 5 insensatas y 5 medio atarantadas, porque todas se durmieron. Capítulo 26 de Mateo, ¿qué encontramos? El Señor le empieza a decir a sus discípulos, miren, ya viene la Pascua, dentro de 2 días, creo que dice el texto ahí, es la Pascua, dice, y tenemos que ir a celebrar esto. ¿Sabe las cosas importantes en este capítulo? Que ahí el Señor Jesús celebra el pacto nuevo, Él renueva el pacto otra vez con la casa de Israel, con la casa de Judá, y a todos los que hemos abrazado ese pacto, Cristo Jesús nos mete en ese pacto también. Y ahí aparece algo terrible, la gran traición de Judas también. Brincamos al capítulo 27. ¿Qué hay en el capítulo 27? Es el capítulo más negro de este evangelio. Vemos acusado injustamente al Hijo de Dios, donde los líderes religiosos llevan a Jesucristo ante el procurador romano Poncio Pilato. ¿Para qué? Para que él sí lo condene.
Y vemos ahí a Jesús, hermano, que en el capítulo 27, que es azotado, se burlan de él, lo escupen al Rey del universo, hasta que termina colgado en una cuenta cruz. Murió por ti y por mí. Oh, pero qué glorioso es el día del capítulo 28, porque dice que muy temprano, yendo las mujeres al sepulcro, se encontraron que había sido removida la piedra. El maestro no está en la tumba, el maestro ha resucitado. Y mira qué entusiasmo de la iglesia. Sucedieron cosas, hubo un terremoto con fenómenos naturales. Las rocas se parten también. Ese es el evangelio del reino. Ese es el evangelio que Dios a nosotros, Jesucristo el Señor, nos manda a predicar. Yo en esta noche, iglesia, te digo, y esto te lo voy a decir hasta cuando tenga vida todavía y que nos podamos ver y que me oigas predicar, te lo voy a repetir y te lo voy a repicar todo el tiempo. ¿Conoces tu Biblia, hermano? Será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y aquí lo dejamos. Saludo a mis hermanos que nos ven a través de este medio. Les decimos que los amamos en el Señor. Les mandamos un fuerte abrazo. Estamos en victoria. Sigamos adelante. El Señor Jesucristo nos ama. Es un hombre que brilla solo él. Queremos invitarte a que sigas escuchando estos temas hermosos de aprendizaje y edificación. Si gustas visitarnos, nos encontramos ubicados en el 2400 West 7th Street, Reno, Nevada, 89503, en la Iglesia Cristiana Vino Nuevo, con el pastor David Moreno. Te esperamos. Dios te bendiga.